Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vuelve la Muga a su plató habitual. Ya saben ustedes que hemos pasado toda la semana pasada precisamente en Tudela, siguiendo los pasos de las fiestas de los tudelanos y tudelanas. Pero hoy ya volvemos aquí a nuestro escenario habitual. Abrimos la Muga verano con temas que están vinculados al trabajo, porque seguimos trabajando en verano. Pero hoy nos planteamos cómo trabajan, por ejemplo, en Suecia, donde piensan y repiensan las diferentes posibilidades de desarrollar la jornada laboral. Se plantean allí y parece ser que lo llevan a cabo y con éxito una jornada laboral menor, una semana de 4 días. Los trabajadores son más felices y no se resiente la economía. ¿Sería posible una jornada de esta naturaleza en nuestro país? Hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado si trabajando menos somos más felices. Yo creo que las jornadas laborales aquí en España son demasiado largas. Sería bueno, yo creo que sí, que sería la gente más productiva, tendría más ánimo y cualquiera estaría más contento con 3 días de fiesta, ¿no? Productivo no sé, pero a lo mejor vivir mejor sí que viviríamos. Lo veo, lo quiero, pero no lo veo, porque siempre aquí vamos como con más retraso en todo. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Trabajar menos para rendir más. Hoy hablamos de este asunto con ayuda de 4 colaboradores del programa y amigos como Jesús Hernández, sociólogo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas noches ya. Gracias por estar con nosotros. Un placer volver a verte, Jesús, Encantado en de estar aquí también. Contexto veraniego. Perfecto, muchas gracias. También damos la bienvenida a Ana Belén Albero, abogada. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Qué tal, Bienvenida. Amaya? Buenas noches. Muy bien. Buenas Gracias noches. por estar aquí. A ti, bonita. Nuestro saludo a Belén Galindo, periodista. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches, ¿Cómo va el Amaya? verano? Pues va fantásticamente bien. La verdad es que con este calorcito que tenemos, luego nos vamos a acordar cuando venga este frío y no entre nunca el buen tiempo. Vamos a guardar un poco de reservas. Así es. Juan Yeregui, también compañero periodista. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas noches. Bienvenido. Amaya, gracias. ¿Qué tal? ¿Has disfrutado ya del verano, Sí, de he la estado playita? unos días y todavía me quedan unos cuantos más Sí. para descansar y recuperar energías a tope, sí. Bueno, pues en este tiempo en el que todos deseamos un poco de descanso, de pasarlo bien, lo pasamos bien también en el trabajo, pero de otra manera, en el tiempo de ocio, nos planteamos esto: ¿se puede trabajar menos y rendir más? Trabajando menos, ¿se resiente o no la economía de un país? Teníamos el planteamiento de Suecia, que es un laboratorio de ideas en torno al trabajo. Jesús, ¿trabajar menos 4 días a la semana o reorganizar la jornada en esos 4 días y disfrutar de más tiempo y así de alguna manera hacer más compatible la vida familiar con la vida laboral? Hablabas de 4 días, ¿tantos? Bueno, 3 días, es ¿por qué un no? tema. Hace muchos años que leí un libro que se titulaba La sociedad sin trabajo. En ese sentido, diríamos que la evolución de la sociedad va hacia una sociedad del ocio y del tiempo libre. Pero yo creo que no somos todavía los seres humanos lo que se llamaba antes seres Faber, que son artesanos, gente que trabaja. Por tanto, al trabajo una alternativa no se le encontrará ni siquiera en 4 días, sino que probablemente haya que buscar espacios donde trabajar no suponga tanto estrés como actualmente lo estamos viviendo. Con eso me quedo ahí en una primera abrimos reflexión. así de alguna manera el debate. Ana Belén, ¿cómo contemplas esta posibilidad? Que ya se lo han planteado los suecos, también hay estudios en Estados Unidos que abogan precisamente por este camino en las empresas. ¿Crees que podía ser factible en nuestro entorno más próximo, en nuestro país? Pues yo creo que ojalá, sobre todo porque si pudiéramos realizar cambios en los horarios, tenemos en España en general unos horarios que son no necesariamente demasiado productivos, no por estar más horas trabajamos más, producimos más, trabajamos más, pero no significa directamente que se produzca más. Y bueno, yo creo que sí que se podría. La prueba está en que muchas veces cuando las personas cogen algún tipo de reducción de jornada por cuidado de familiares, por cuidado de hijos, una cuestión común que suelen comentar es, dicen, en menos horas hago lo que hacía en otro horario o en otras horas, ¿no?
Entonces se trata de pensarlo y de organizarlo de forma que esa productividad no baje o no se vea resentido determinados servicios, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no, no? Belén, ¿cómo te acercas a esta posible situación? Que de momento, bueno, pues está estudios, está investigando acerca de la conveniencia o no de hacer un planteamiento distinto de la semana laboral. Mira, yo estoy absolutamente a favor de entrada, pero claro, desde la utopía, es decir, con los pies en la tierra me acerco un poquito a Jesús Hernández Aristo desde la perspectiva de que necesitaríamos tiempo. Por ejemplo, necesitaríamos tiempo primero porque no estamos acostumbrados a no hacer nada. El otro día leí un artículo donde se ponía de relieve que nos falta en esta sociedad de la prisa, de la velocidad, de la inmediatez, nos falta cultura del aburrimiento, pero desde un aburrimiento sano, del mindfulness, de estar en lo que estamos, de disfrutar de lo que nos rodea, sin tener que pasar rápidamente a otra cosa. Imaginemos esto con el tiempo de ocio que tenemos hoy, que es limitado. Si alargamos ese tiempo de ocio o lo extendemos, miremos como lo miremos, necesitamos también saber llenar con tiempo de calidad el tiempo en el que no trabajamos, eso por un lado. Pero luego sí que estoy de acuerdo en que se podría organizar una sociedad con menos absentismo laboral, porque probablemente cuando trabajamos menos tenemos que rendir más. Habría, supongo, que un reparto mejor del trabajo. Probablemente habría gente que podría dedicar ese tiempo a cuidar a los hijos, a cuidar a los abuelos o incluso a enriquecerse, a aprender, a estudiar, a formarse, que ahora no nos da la vida porque el tiempo es el que es y tenemos muchísimas ocupaciones. Así que en principio con matices, pero yo muy a favor de esta iniciativa. Muy a favor de esta iniciativa, ¿o le encontramos algunos inconvenientes, algunas pegas? ¿Estamos o no preparados, Juan? Le han encontrado algunas pegas, por ejemplo en Gotemburgo, donde hicieron ese ensayo en el año 2016 y comprobaron que efectivamente la eficacia de cada trabajador era superior, pero tuvieron que contratar a 17 más, lo que supuso un coste de 700.000 euros al año, y el Ayuntamiento de Gotemburgo decidió el curso siguiente que anulaba esa iniciativa. Hay una cosa que me parece que han puesto en común mis tres compañeros de charla, y es que claro, el trabajo es una tercera parte de nuestra vida aproximadamente, y lo que hemos planteado, lo que han planteado cada uno de ellos en la introducción, es un cambio no solo laboral, sino un cambio de vida, porque estamos hablando de cómo aprovechamos el tiempo, qué hacemos, cómo el Homo Faber lo sustituimos por el Homo Ocius, o como queramos llamarlo, y entonces el trabajo, que es una parte fundamental, forma parte de todo lo que es nuestra vida. Entonces yo creo que si solo pensamos en reducir la jornada laboral, vamos a fracasar. Pienso que si hacemos un análisis más exhaustivo de en qué invertimos ese tiempo, porque a veces nos ocurre que nos dan 2 horas de más para algo y no sabemos qué hacer y nos sentimos perdidos. Entonces yo creo que es un cambio más profundo que pensar simplemente trabajo 30 horas a la semana, que es lo que han ensayado en algunos países. Acordaos en Francia cuando redujeron a las 35 horas, como también se armó cierto revuelo. Yo creo que la clave es, vamos a un tipo de vida diferente. En Finlandia han ensayado la renta básica para un determinado número de personas. Están por llegar los robots, que en no muchos años es probable que ocupen muchas de las facetas que nosotros desarrollamos ahora. Así que yo creo que tenemos tiempo y tiempo y tiempo para hablar de este asunto muy a gusto. En España estamos preparados especialmente. Jesús, hemos hablado de Francia, de Suecia, comentábamos también Gotemburgo, ¿no?, donde se realizó el estudio, también Estados Unidos, pero el carácter de la empresa española, de las pequeñas y medianas empresas, incluso en la relación que tienen los españoles con el trabajo, ¿nos permitiría vislumbrar un futuro por este camino? Recordáis, creo que fue el año pasado, hace 2 años, hubo una discusión muy grande para terminar la escuela a las 2, en vez de tener esa discusión, por ejemplo, señala que es muy difícil cambiar costumbres que vienen de la era preindustrial, de la época agrícola, cuando nos levantábamos, cuando cantaba el gallo y nos íbamos a la cama cuando se iban las gallinas. Ese tiempo ha pasado, sin embargo tenemos algunos, digamos, elementos todavía que arrastramos como elementos culturales, pero yo creo que España haría muy bien, empezando por la televisión y por otros servicios, que empezasen las cosas a una hora en que haya tiempo luego para dormir y empezar a trabajar. Yo he vivido en Alemania y durante muchos años, conozco también Bélgica y Suiza y Austria, y en esos países a partir de las 4 de la tarde mayoritariamente las personas tienen ya el trabajo hecho y les queda muchísimo
muchísimo tiempo para estudiar, para visitar conciertos, actividades culturales o producir ellos mismos. Habría que ver también los diferentes sectores, ¿verdad? En qué sectores vemos más factible quizá este nuevo plan de vida, ¿no, Belén? Bueno, lo cultural y lo biológico. Yo creo que hay temas, por un lado, a favor y otros no tan a favor. Desde el punto de vista de lo cultural, pues qué duda cabe que nos costaría mucho, porque ya no solamente es que traigamos esa especie de forma de actuar desde la época preindustrial, es que también yo creo que aquí, en concreto en España, parece que está bien visto quedarte hasta muy tarde, ¿no? Que antes sale... El presentismo, ¿no? Por mucho que tengas o no trabajo hasta el final de la jornada. Parece que cuesta decir, oye, yo he terminado, tengo todo mi trabajo, mi tarea hecha, me marcho, pues eso cuesta. Pero al mismo tiempo yo pondría encima de la mesa un asunto biológico que conecta también con lo que decías de los países nórdicos. Y es que a veces, a partir de los 40 o 45 años, se ha demostrado que bueno, pues las personas se concentran de otra forma, quizá el estar muchísimo tiempo en activo merma sus capacidades y somos menos productivos. Pero es que porque ya estoy en el bloque, Amaya. Eso es, sí, no eres la única. Entonces, a lo mejor hay que planteárselo también así, ¿no? Como pero a partir de los 40 años también hay estudios que plantean esto, ¿no? Trabajar menos precisamente a partir de esa edad, Juan. Sí, claro, hay empresarios que han comprobado que si sus trabajadores son felices, rinden más. Y han adoptado medidas para facilitar esa, entre comillas, felicidad que yo creo que se puede conseguir en el trabajo, y creo que nosotros somos personas felices con lo que hacemos, ¿no? Que nos gusta y lo vivimos con pasión. Y probablemente es cierto, ¿no? Hay otro tipo de actividades donde probablemente resulte más difícil, y hay algunos estudios que señalan que, por ejemplo, en trabajos en cadena muy repetitivos, si tú reduces la jornada laboral e intensificas esa acción, para el trabajador resulta más penoso, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor no tiene un mínimo tiempo de pausa, un rato para compartir una mínima conversación con otra persona, sino que estás 6 horas, que pueden ser un 25% menos de la jornada laboral, pero absolutamente concentrado y rindiendo al 100%, mientras que de otra manera, con un horario un poquito más amplio, a lo mejor sí que tiene un momento pues para parar, para tomar el almuerzo, el bocadillo, lo que sea, mantener una pequeña charla. Entonces, yo creo que todo esto me parece que tiene mucho que ver con nuestros hábitos de vida, con todo lo que hacemos, y que el trabajo es una parte sustancial, pero que no vamos a conseguir solo resolver la ecuación sabiendo cuál es la X del trabajo. Así es. Bueno, vamos a ver qué dicen las personas, ¿no? Los ciudadanos con los que nos hemos encontrado esta mañana y esta tarde también a lo largo de esta jornada aquí en Pamplona. Nuestra compañera Andrea Azcona bueno, nos pide paso, nos cuenta verdaderamente qué dicen los trabajadores y trabajadoras. ¿Se puede reconvertir la semana actual en una algo más breve? Adelante, Andrea. Damos por hecho que el fin de semana dura 2 días, pero ¿y si durase 3? Varias empresas en Estados Unidos han comenzado a implantar esta opción laboral. ¿Podríamos exportarla aquí? Vamos a ver qué opina la gente de la calle. Yo creo que las jornadas laborales aquí en España son demasiado largas. La gente no puede disfrutar de su familia ni de sus hobbies. Están todo el día trabajando, incluso bueno, los autónomos hasta los fines de semana. Puede ser, porque al final los fines de semana se quedan muy cortos, llegas aquí los lunes un poco desmotivado, volviendo a la semana otra vez. Sería bueno, yo creo que sí, que sería la gente más productiva, tendría más ánimo y cualquiera estaría más contento con 3 días de fiesta, ¿no? Productivo no sé, pero a lo mejor vivir mejor sí que viviríamos. Sí, pues sí, pero más bien concentrado todo en un horario, pongamos de 6 a 2, no partidos, sino todo entero. Yo sí estaría de acuerdo. Sí, porque a día de hoy se trabajan muchas horas y sí es necesario. Con las de fiestas que hay en España ya, si no se trabaja nunca. Somos uno de los países que tenemos muchísimas horas de trabajo y a lo mejor el rendimiento no es tan efectivo. Es muy difícil cambiar la mentalidad de los españoles. Si trabajamos tan poco, a los pensionistas que están en el paro, a todas esas personas, ¿quién los cuida? Los tiramos arriba a Agra y que se vayan a donde lleguen. No lo veo factible. Lo quiero, pero no lo veo, porque siempre aquí vamos como con más retraso en todo. Ojalá fuera viable, yo creo que estaría toda Navarra más contenta. Aunque la mayoría de las personas se muestran favorables ante esta opción laboral porque creen que aumentará su productividad y su felicidad, también ven muy complicado que se pueda implantar en nuestro país.
Bueno, pues ahí lo vemos, con cierto escepticismo, ¿no? En general, ¿verdad? Por lo que acabamos de escuchar, Ana Belén. Sí, bueno, la verdad es que a mí me cuesta este tema por una cuestión que hablábamos antes de entrar, y es lo que decía ahora Juan. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la tremenda suerte de trabajar en profesiones o en ámbitos que nos apasionan. Hablábamos al entrar si desconectábamos en vacaciones, si no. Quiero decir, si nos cuesta a todos desconectar en vacaciones por lo que nos gusta nuestro trabajo, limitar los horarios también es difícil por una cuestión personal propia de cada uno de nosotros. Nos llevamos a casa trabajo, no te voy a decir porque queremos, ¿no? Pero en ese sentido porque nos gusta, porque analizas todo, porque enlazas, porque lo de los horarios es complicado. Yo tenía un jefe hace años que me decía, tú eres una mujer de proyectos, no de horarios, ¿no? Yo sé que vas a acabar el trabajo y me da igual que vengas a las 8 o que vengas a las 7, ¿no? Un poco por esa productividad, por esa... Entonces hay que cambiar tantas cosas en tantos ámbitos. Trabajar por proyectos en vez de quizá por horarios. Luego habrá que ver también en el marco de una empresa las diferentes opciones que pueden tener los trabajadores, para todos los ámbitos. Yo quería poner encima de la mesa también un tema que ha salido a colación de la opinión de uno de los entrevistados. Decía, ¿cómo vamos a mantener a los pensionistas? Pero yo creo que no es esa la cuestión. O sea, el trabajo será el mismo, lo que pasa es que habrá más personas en el tablero de juego. Es decir, esto supone un cambio de sistema muchísimo más liberal de lo que tenemos hoy en día. Que tú puedas, por ejemplo, que no sea obligatorio, que tú puedas elegir, ahora que vamos a trabajar hasta los 70 años, porque esto es lo que parece que va a venir, puedas elegir trabajar menos horas, bueno, probablemente cobrando menos, pero dejando paso a otras personas. O sea, esto supone todo un cambio de modelo económico en la sociedad y en el sistema que no solamente nos va a afectar a poder decir, oye, trabajamos menos horas, cobramos lo mismo, nos quedamos en casa, venga el ocio. No, el cambio nos va a afectar a todos para hacer espacio a otros y para que también el que elija trabajar menos horas tenga más calidad de vida o tenga tiempo para esas otras cosas. Pero ojo, seguramente habrá que repartir también lo que se cobra a final de mes, porque hay más personas en el tablero, ¿no? Digo yo. En la época del cambio de la producción casi manufacturada o a través de lo que es la fábrica en el ámbito textil, por ejemplo, que se hizo un cambio muy grande en el centro de Europa. Resulta que 600 trabajadores con los nuevos sistemas de producción producían tanto como los 100.000 trabajadores con anterioridad. ¿Qué significa eso? Que la transformación viene por muchos lados, entre otras cosas también por la evolución tecnológica que Juan ha mencionado también al principio. Por tanto, tenemos que estar un poco viendo qué podemos hacer en la actualidad para mejorar la producción, que España sigue siendo todavía un país que no produce tanto como trabaja, comparado con otros países. Y luego otra segunda cosa, ¿cómo hacemos que en los ámbitos del trabajo la vida y el trabajo sea más llevadero? Conciliación en lo que se refiere a la familia, pero yo me refiero también a las condiciones de trabajo. Actualmente, y aquí tengo un poquito de experiencia en el asesoramiento que hago a trabajadores, tienen muchísima presión. Lo hemos vivido mucho en la época de la crisis, pero actualmente, por ejemplo, han subido las estadísticas ampliamente en lo que se llaman bajas y accidentes. Por tanto, ahí es donde habría que empezar a cambiar algo Atención nuestra a la mentalidad. salud de los trabajadores, ¿no? Porque en estos estudios de los que venimos hablando a lo largo del programa de hoy se habla también de la salud de los trabajadores trabajando de otra manera, Claro, quizá es que con una productividad mayor, pero en menos tiempo, más salud. yo creo que han dado con parte de la clave de este asunto, ¿no? Hay como dos conceptos, cuando menos, que es trabajar menos para trabajar mejor, y entonces ahí yo creo que la gente piensa en mantener su salario. Claro. Y luego está trabajar menos para trabajar más personas, para trabajar todos. Y entonces ahí sí que hablas del reparto. Y yo creo que son dos enfoques diferentes, probablemente paralelos, que en algún momento tendrán que confluir. Eso los economistas y los que se encargan de administrar pues los recursos tendrán que hacer mucho hincapié en ello. Pero yo creo que mentalmente hacemos esa distinción, aunque a veces no queramos, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas ahora, Amaya, efectivamente parece que trabajar mejor conlleva una mejor salud, menos abstinencia laboral, menos bajas, mayor productividad. Eso sí que parece que en los estudios que se han hecho en Suecia con esas iniciativas, en algunos lugares de Estados Unidos, han resultado favorables, ¿no? Pero
Yo creo que es importante distinguir entre trabajar menos para trabajar mejor o trabajar menos para que trabajen más personas, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos conceptos sobre los que hemos mirado con ciertas aristas, perspectivas y detalles. Una de las personas a las que escuchábamos en la calle hacía referencia a las fiestas, a las innumerables fiestas que tenemos en nuestro país. Precisamente también me gustaría hablar en nuestra tertulia de un asunto que con preocupación nos lleva a hablar de fiestas, y es el caso de las agresiones. Venimos de unos Sanfermines que en este apartado han sido mucho más positivos, afortunadamente, que los anteriores, pero es cierto que acabábamos la semana pasada con un presunto abuso sexual de unos jóvenes hacia una niña menor, hacia una menor, en Tudela. 2 de los 3 que habían sido detenidos han sido dejados en libertad hoy. Vamos a mirar también con preocupación a este asunto, que parece ser sigue dando titulares, desafortunadamente. Jesús. Bueno, primero quiero hacer una pequeña nota sobre el tema de las fiestas. Yo creo que es el país que más fiestas hay en toda Europa. Y yo lo estoy viendo ya como un gran recurso económico. Deberíamos de explotar más esto para que muchos europeos que llevan una vida un poco más retirada que nosotros disfruten de la calle y de las grandes fiestas que tenemos aquí. Eso es un pequeño apunto. Y luego sobre lo que comentabas, Amaya, naturalmente que es un tema de muchísima preocupación. Venimos de siglos, pero y repito, de siglos, de considerar a la mujer como algo así como una propiedad del hombre. Y superar eso nos va a costar mucho, pero debemos mantener la posición. Cueste lo que cueste, que aquí no hay diferencias de género, sino que puede haber diferencias de otro tipo, pero no por ser mujer nadie puede subrogarse el principio de posesión absolutamente respecto a ellas. Y encontráis avances, desde luego hemos hablado mucho a lo largo de este año, ¿no? En materia de género, hemos dedicado muchos programas precisamente a hablar de esto, a profundizar en ello. ¿Encontráis avances, Juan? ¿Crees que la sociedad se va adaptando a esa imprescindible igualdad? Yo creo que se van notando avances, lo que pasa que son lentos. Como decía Jesús, y comparto plenamente con él, creo que nos costará varias generaciones, porque creo que es un tema básicamente educativo y que todo el mundo comprenda que un niño y una niña tienen los mismos derechos y tienen la misma igualdad de oportunidades y son diferentes físicamente porque la naturaleza así lo establece, pero en el resto de actividades tienen exactamente la misma posibilidad de desarrollar una vida cada uno conforme quiera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se han notado avances, se han producido, estamos asistiendo cada vez a más casos o se denuncian, yo creo, más con lo doloroso que es para una chica agredida dar ese paso. Yo creo que es importante y que es algo que tenemos que aplaudir, que alentar, que animar, porque creo que es una experiencia traumática y el dar ese paso es muy importante y hay que apoyarlo, hay que recibirlo con todo el respeto, el cariño y la admiración que se merece. Y creo que es una cuestión que tardará tiempo en consolidarse, pero sí que tengo la impresión de que vamos avanzando poco a poco. Es verdad que cuando conocimos la noticia en Tudela, yo creo que todos nos quedamos de alguna manera dolidos, ¿no? Otra vez otro caso de estos en Navarra, ¿no? El tema también, Amaya, yo creo que es muy importante de la sensibilización social, de la sensibilidad. Es decir, antes, hace unos años, había violaciones, igual que ahora, pero no se hablaba de ello. Eso es muy importante, yo creo que ahí se ha dado un paso adelante, que es el de la visibilización. El hecho de que los medios de comunicación estemos denunciando y que no se pase ni una. Tolerancia cero. Tolerancia cero supone no solamente que las chicas, las mujeres y los hombres actúen con muchísimo más cuidado en las distancias cortas, en la familia, en las fiestas, en un bar, en la calle, sino que también, como sociedad, los medios sepan denunciar cada una de las agresiones que se den, por pequeña que sea, deben ser denunciadas, porque eso es lo que va a conseguir, como dice Juan, haya una educación y de en una o dos generaciones ya no solamente los niños sean conscientes de que son iguales, sino que los padres seamos capaces de educar y las instituciones transmitir esa idea, porque muchas veces el problema está en lo que se transmite desde una forma casi permeable de la sociedad, de los colegios, del ámbito de la publicidad, y ellos maman sin que nadie les diga las cosas, ¿no? O sea, que hay que ser muy cuidadosos y que esa sensibilidad, desde mi perspectiva, ha dado un paso de gigante. Quizá no es
no que no haya violaciones o que no haya abusos, pero para mí el avance que se ha dado es muy importante en lo más fundamental, en que se visibilice, ¿no? Y que se denuncie. Navarra y Pamplona, ¿no? Sobre todo, están en el punto de mira en todo esto, relacionado sobre todo con el denominado caso La Manada, ¿no? Ahora las cuestiones de índole sexual que ocurren en Navarra tienen una proyección nacional a través de los medios de comunicación de primer orden, ¿no? Saltan, como diríamos, pues a la primera página informativa. No, y en general, dices, estamos hablando últimamente mucho en los medios de comunicación del tema, se está sacando en los medios de comunicación el tema y también la respuesta. Y la respuesta, menuda respuesta, quiero decir, es muy importante, todos los pasos que se están dando, todas las iniciativas a nivel municipal, a nivel de las Peñas de Pamplona, el proyecto Festa, los del Bronce en San Fermines, quiero decir, la opinión pública, la sensibilidad de todos, ha avanzado mucho. ¿Que falta tiempo? Por supuesto. ¿Que queda mucho camino? Sí. Pero no solamente aparece eso, sino también una respuesta que cada vez es más unida, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el abordaje, no, Jesús? En primer lugar, yo creo que tenemos que mirar un poquito la historia. La sexualidad ha sido en este país nuestro y en algunos otros países muy reprimida, absolutamente perseguida, a través de las iglesias, de las costumbres o de lo que fuera, que tiene como subproducto este tipo de aberraciones. Y una reflexión un poco crítica que quiero hacer también respecto a cómo abordamos el tema, y es la siguiente. Somos un país inquisitorio, nosotros, España, y no podemos olvidar eso. Y la Inquisición, la perspectiva inquisitoria se nos cuela en muchos aspectos de la vida, también en el sexual. No vaya a ser que repitamos modelos sin darnos cuenta que lo estamos repitiendo. Es una llamada un poco a no ser solamente críticos con esto que son frutos de represión, fundamentalmente, sino que críticos también con nuestra propia reacción y veamos un poquito qué es este tema de la sexualidad que mueve tanto y que de alguna manera afecta a todo ser viviente. Fíjate que has hablado de un tema, ya que lo has sacado a colación, Jesús, el de la sexualidad, que yo creo que lleva un subtema por debajo. Y no solamente es el hecho de que, es verdad, aquí históricamente en Europa, en nuestro país, la sexualidad ha sido un tabú y se ha reprimido, pero es que también deberíamos hablar de algo que está pasando por debajo y que no somos conscientes de ello. Y estamos hablando de la pornografía. Yo diría que La Manada y esta generación es la primera que se ha educado sexualmente con la pornografía como bandera. Han aprendido, el primer contacto que han tenido, porque vienen de Internet, el primer contacto que han tenido con la sexualidad no ha sido natural, no ha sido ni siquiera de una revista pornográfica, que a lo mejor era lo que veíamos nosotros cuando éramos niños, sino que ya se han educado con unos vídeos y una iconografía donde la mujer es un absoluto cero a la izquierda, es un objeto, las máximas aberraciones las han vivido como normales y eso es lo que luego, hablando de La Manada concretamente, y este tipo de actuaciones muy delimitadas, pero es lo que luego ellos llevan a la práctica y lo ven como normal, por eso no debe extrañarnos tanto que ellos no consideren que han hecho nada malo, porque es que lo han visto las desde redes pequeños, sociales, ¿no? Y eso Internet, está debajo también. El acceso directo, ¿no? Y tan fácil, de forma libre y casi sin cortapisas, ¿no? A toda la información de contenido sexual o pornográfico o erótico. Eso de alguna manera está influyendo también en nuestros comportamientos o en los comportamientos quizá más extremos, ¿no? Que estamos viendo en las fiestas o en lugares o momentos de ocio. Tiene que ver con un ocio también mucho de consumo, ¿no? Perdona, Juan. Consumo de pornografía, consumo de bienes materiales y de un consumo muy rápido, muy express y con muy poco sentido crítico. Ahí lo dejo también. Yo creo que todo está abierto, ¿no? De alguna manera. Pero es un círculo, ¿no? Al hilo de lo que ellos comentaban, Belén y Jesús, porque la pornografía es puramente machista. O sea, es una exhibición impúdica del cuerpo femenino, básicamente, del cuerpo masculino, pero con un sometimiento de una respecto al otro, ¿no? Entonces, yo creo que se va viciando la forma de transmitir, la forma de comunicar, la forma de que los chicos jóvenes puedan ver ese tipo de imágenes y cómo la asimilan. Y yo creo que efectivamente partimos de una educación probablemente represora de determinadas cuestiones que son absolutamente naturales, como es el sexo, que no nos lo han explicado, que ahora en los colegios yo creo que tampoco hay una educación sexual suficiente, porque ves niños que en ocasiones te preguntan cosas que realmente te resultan sorprendentes, y por eso comentábamos, yo
creo que es la clave, la educación, y que hagamos bien las cosas para que los niños y las niñas se sientan bien con sus cuerpos, todos, y sean capaces de desarrollarse como personas iguales, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con la educación. ¿Cuántas veces terminamos con esta palabra, verdad? Casi todas las tertulias de temas o contenidos sociales llevan como punto y final la palabra educación, que es la clave para una sociedad feliz también, ¿no? Hablábamos del trabajo y la felicidad, pues desde luego también la educación es clave para el desarrollo de una persona a todos los niveles. Aquí cerramos hoy esta parte de la Muga, esta parte de conversación, con 4 de nuestros queridos colaboradores y colaboradoras. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos en verano. También hay Muga, así que seguimos adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias a todos. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y les contamos otras historias. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.